El tejido epitelial reviste la superficie del cuerpo, tapiza cavidades corporales y forma glándulas. Los epitelios pueden derivar de las tres hojas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Las características del tejido epitelial son: es avascular, tiene polaridad, las células están muy cercanas entre sí y se apoyan sobre una membrana basal. Sus funciones incluyen las de secreción, absorción, transporte, protección y recepción sensorial. Las células epiteliales presentan especializaciones de superficie. En la membrana apical, las microvellosidades, estereocilios y cilios. En la membrana lateral, uniones ocluyentes, sonula occludens, uniones adherentes, sonula adherens, mácula adherens o desmosomas, fascia adherens. Los nexos y las interdigitaciones. En la membrana basal, las adhesiones focales, los hemidesmosomas y las invaginaciones. En esta figura vemos un esquema de las microvellosidades. Las microvellosidades son prolongaciones citoplasmáticas digitiformes que aumentan la superficie celular con aspecto variable según la capacidad de absorción de cada localización, siendo las microvellosidades del epitelio intestinal las mejor organizadas, denominadas chapa estriada. Las microvellosidades contienen un centro de filamentos de actina anclados a la vilguina ubicada en la punta de la microvellosidad, y en su base están anclados estos filamentos de actina a una red horizontal de filamentos también de actina, el denominado velo terminal. Los filamentos de actina dentro de la vellosidad tienen enlaces cruzados establecidos por la fascina y la fimbrina, entre otras proteínas. Esta figura presenta un esquema de los estereocilios, los cuales son microvellosidades inmóviles de gran longitud. Se encuentran solamente en el epidídimo, el segmento proximal del conducto deferente y en las células sensoriales del oído. Los estereocilios están sostenidos internamente por fascículos de filamentos de actina. A diferencia de las microvellosidades, los estereocilios no contienen vilguina en la punta. La proteína ersina lo fija a la membrana plasmática en forma lateral. Los cilios o cilias son estructuras citoplasmáticas móviles capaces de mover líquido y partículas en las superficies epiteliales. En la mayoría de los epitelios ciliados, como la tráquea, bronquios y trompas uterinas, las células pueden tener varios centenares en forma ordenada. En su estructura tienen 9 pares de microtúbulos dispuestos en círculos y 2 microtúbulos centrales. La organización microtubular de 9+2 se mantiene desde la punta hasta su base, en donde los dobletes periféricos se unen a un cuerpo basal. Este es un centríolo modificado que consiste en 9 tripletes de microtúbulos cortos organizados en un anillo. Las cilias realizan un movimiento ondulante, sincrónico y uniforme. En la región lateral, en su parte más apical, se encuentra la sonula occludens o barra terminal, la cual forma una barrera a la difusión y separa el espacio luminal del espacio intercelular, teniendo un rol fundamental en el paso selectivo de sustancias de un lado al otro del epitelio, existiendo así 2 vías de transporte: la vía transcelular a través de la célula y la vía paracelular a través de la sonula occludens.
La sonula occludens se crea por la cercanía de las membranas plasmáticas de células contiguas a través de distintas proteínas. Estas proteínas de transmembrana, por ejemplo, son la claudina, la ocludina y la HAM, o molécula adhesiva de unión, que se unen en el espacio intercelular como se ve en el esquema. En el lado citoplásmico, estas moléculas se unen a proteínas de célula occludens, las cuales se unen a su vez a filamentos de actina. En la región lateral de la célula, pero más basalmente respecto a la sonula occludens, se encuentran las uniones adherentes, que incluyen la sonula adherens y la mácula adherens. La sonula adherens provee adhesión lateral entre células epiteliales, realiza el refuerzo de la unión entre células y se presenta, como la sonula occludens, en forma de una banda continua. La sonula adherens está compuesta por una molécula de adhesión celular, que es la E-caderina, en la parte de transmembrana, porque es una proteína de transmembrana. En la parte citoplásmica, la cola de la E-caderina está unida a la catenina. El complejo E-caderina-catenina resultante se une a la vinculina, la cual se une a su vez a filamentos de actina intracitoplásmicos. Es importante recordar que la sonula adherens no es exclusiva de los tejidos epiteliales. La mácula adherens o desmosoma es otra de las diferenciaciones de membrana que se encuentran en la parte lateral de la célula. Provee una adhesión puntual localizada entre células epiteliales. Constituyen sitios de fijación para los filamentos intermedios intracitoplásmicos. En esta unión, las membranas plasmáticas de células contiguas están más separadas. Las moléculas de transmembrana son la desmocolina y la desmogleína, las cuales se unen a una placa de adhesión intracitoplásmica formada por placoglobinas y desmoplaquinas, a las cuales se unen los filamentos intermedios. Los nexos, uniones comunicantes o de hendidura, permiten el paso directo de moléculas de señal de una célula a otra. No son exclusivas de los epitelios. Están formados por dos subunidades de proteínas pertenecientes a la familia de las conexinas. Los nexos están constituidos por canales muy juntos, cada uno formado por dos hemicanales, llamados conexones, que están incluidos en las membranas plasmáticas de células enfrentadas. Cada conexón tiene 6 subunidades simétricas de una proteína integral llamada conexina. Las conexinas cambian su conformación, cambio que conduce a la apertura o al cierre de los canales de la unión comunicante o de hendidura. En la región basal de las células epiteliales existen otras especializaciones de membrana que realizan la adhesión de la célula a la matriz extracelular, los semidesmosomas y las adhesiones focales. Estas especializaciones fijan la célula a la matriz y mantienen la integridad morfológica de la interfase del tejido epitelial del tejido conjuntivo. La estructura de los semidesmosomas comprende una placa intracitoplásmica con proteínas similares a la desmoplaquina de los desmosomas. A esta placa se fijan los filamentos intermedios por su parte apical y las proteínas denominadas integrinas por su parte basal. Las integrinas son proteínas de transmembrana que se introducen en la lámina basal e interaccionan con las lamininas por medio de la entactina, el colágeno tipo 4. La laminina tipo 5 forma los filamentos de anclaje.
Asimismo, el colágeno tipo 17 regula la expresión y función de la laminina 5 y la molécula CD151 que participa en la acumulación de receptores integrínicos para facilitar las interacciones de la célula con la matriz. En la región basal también se encuentran las adhesiones focales, las cuales crean un enlace dinámico entre el citoesqueleto de actina y las proteínas de la matriz extracelular. Fijan haces largos de actina a la lámina basal. Tienen una cara citoplásmica a la que se unen los filamentos de actina y una cara extracelular que se une a las proteínas de la matriz. Las proteínas de transmembrana en este caso también son las integrinas. Desempeñan un papel muy importante en la fijación. Finalmente, recordemos que muchas células que transportan líquidos tienen repliegues en su superficie basal. Los repliegues de la membrana aumentan mucho la extensión de la superficie de la región celular basal, lo que permite que haya más proteínas transportadoras y canales. Estas modificaciones de la superficie basal son prominentes en las células que participan en el transporte activo de moléculas, por ejemplo, en los túbulos proximales y distales de la nefrona renal y en ciertos conductos excretores de las glándulas salivales. Las moléculas de adhesión celular, CAM, Cell Adhesion Molecule del inglés, comprenden las caderinas, las integrinas, las selectinas y la superfamilia de las inmunoglobulinas. Las uniones entre las células pueden ser homotípicas o heterotípicas dependiendo si las moléculas de adhesión son las mismas en ambas células que se enfrentan o diferentes. Las funciones. Controlan y regulan diversos procesos intercelulares asociados a la adhesión, proliferación y migración celular. Participan en la comunicación intercelular e intracelular, hacen reconocimiento celular, regulan la barrera de difusión celular y hay que recordar que no son exclusivas del tejido epitelial. Como dijimos al principio, el tejido epitelial tiene por característica apoyarse en una membrana basal. No hay acuerdo acerca de si la estructura descrita por la microscopía electrónica como lámina basal se corresponde con la estructura de la microscopía óptica denominada membrana basal. La lámina basal incluye a la lámina lúcida, la lámina densa y la lámina fibroreticular. En esta figura, a la izquierda, vemos un corte de un tejido epitelial donde vemos que las células epiteliales se apoyan sobre una línea más oscura denominada membrana basal porque es un corte de microscopía óptica. A su lado, un esquema donde se observan dos células epiteliales en la parte basal y la estructura donde se apoyan. Finalmente, en la parte inferior, un corte de microscopía electrónica, donde se marca la denominada lámina basal. Las moléculas que constituyen la membrana basal son los colágenos. El 50% son colágenos tipo 4. Además, los colágenos tipo 15 y tipo 18. Esto se puede comprobar experimentalmente, porque si quiero separar las células epiteliales de un tejido epitelial, lo que tengo que utilizar es fundamentalmente una enzima denominada colagenasa tipo 4 y voy a obtener la división o la separación de las células. Por otra parte, otras moléculas son las lamininas, las
la entactina, proteoglucanos, y en la capa basal tengo fibras reticulares y estructuras de anclaje, fibrillas de anclaje, colágeno tipo 7, microfibrillas de fibrilina y proyecciones de la lámina densa. ¿Cuáles son las funciones de la membrana basal? La membrana basal brinda adhesión estructural, compartimentación, separa el tejido epitelial del conjuntivo subyacente, quiere decir esto. Filtración, armazón hística, que favorece esta armazón hística la regeneración del tejido, la regulación y señalización guiando el comportamiento de las células. El tejido epitelial se clasifica en tejido epitelial de revestimiento, glandular, endocrino y exócrino y neuroepitelio. A su vez, el tejido o los tejidos epiteliales de revestimiento se clasifican según la morfología celular en plano, cúbico y cilíndrico, y según el número de capas celulares en simple y estratificado. A su vez, el simple puede ser plano, cúbico, cilíndrico y pseudoestratificado, y el estratificado plano, que puede ser queratinizado y no queratinizado, cúbico, cilíndrico y de transición. En esta figura se presentan esquemas de los distintos tejidos de epitelios de revestimiento que clasificamos anteriormente. Aquí observamos un ejemplo de epitelio simple plano, marcado con una flecha las células epiteliales del endotelio. En este caso, se observa una microfotografía de un corte de tejido intestinal del yeyuno, en el que se observa el epitelio simple cilíndrico, que presenta, según marcan las flechas, células cilíndricas y células caliciformes. Aquí observamos un corte de la tráquea, que tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y vemos marcadas con flechas células cilíndricas, células caliciformes y células basales. En la parte apical de las células cilíndricas se observan las cilias. En esta figura vemos cortes a distintos aumentos del epidídimo. Se muestra el epitelio pseudoestratificado cilíndrico con células principales, células cilíndricas que tienen estereocilias apicales y células basales cercanas a la membrana basal. En este caso, un ejemplo de epitelio estratificado plano no queratinizado, una microfotografía del esófago en el que se ven en la parte apical, ¿no es cierto? Se ve el epitelio, células basales, cuboideas, células intermedias, poligonales y células superficiales aplanadas. En este caso es un corte de piel. Se ve un epitelio estratificado plano queratinizado hacia la parte izquierda, ¿no es cierto? Está el epitelio que forma la epidermis, con una capa basal germinativa, varias capas intermedias y una capa córnea superficial. En esta figura se ven dos cortes de un epitelio de transición. En el de la izquierda, el epitelio de transición se encuentra en la vejiga, ¿no es cierto? Entonces en la izquierda se ve la vejiga vacía y el epitelio de transición reviste los pliegues de la mucosa y muestra de 5 a 10 capas de células. Las células superficiales exhiben una superficie apical redondeada. En el corte, la microfotografía de la derecha es de una vejiga distendida o llena y el epitelio de transición lo vemos con menos de 5 capas celulares. Las células superficiales se ven aplanadas, desplegándose para adaptarse a la expansión.
Como vimos anteriormente, el tejido epitelial se clasifica en tejido epitelial de revestimiento y glandular. El tejido epitelial glandular, hay diferentes tipos de este tejido epitelial glandular, según el destino de la secreción. En exócrino, secreta su producto hacia una superficie directamente o a través de conductos. Endocrino no tiene conductos secretores y secreta su producto al torrente sanguíneo del tejido conjuntivo. Y el parácrino secreta su producto actuando sobre células vecinas. El tejido epitelial exócrino, que lo vamos a ver en el siguiente esquema, pero lo adelantamos, según su modo de secreción, se clasifica en merócrino. El producto va a la superficie apical, en vesículas rodeadas por membrana, que se unen a la membrana plasmática y libera su contenido, por ejemplo, células acinosas pancreáticas. Apócrino, el producto se libera con toda la parte apical de la célula rodeada por membrana, por ejemplo, la glándula mamaria lactante, glándulas apócrinas de la piel. Y holócrina, se libera toda la superficie que ha sufrido muerte celular programada, por ejemplo, glándulas sebáceas de la piel. Según el tipo de secreción, puede ser mucosa, por ejemplo, células caliciformes, glándulas sublinguales, serosa, parótida, páncreas exócrino y mixta, glándula submaxilar. Por supuesto, estos tipos de secreción son del tejido glandular exócrino. Siguiendo con las clasificaciones. El tejido glandular exócrino se clasifica en glandular unicelular o glandular multicelular, sea glándulas exócrinas, que a su vez se clasifican según la división del conducto excretor principal, en simple y compuesta, según la desembocadura de dos o más adenómeros en su conducto excretor, ramificada o no ramificada, según la forma de la terminal secretora, tubular, acinosa, alveolar, túbulo acinosa, túbulo alveolar, según la composición química del producto secretado, serosa, mucosa, mixta, según el mecanismo de secreción, merócrina, apócrina y holócrina. También existe la superficie epitelial secretora de la mucosa gástrica y glándulas intraepiteliales. En esta figura se presentan distintos tipos, los esquemas, de distintos tipos de epitelios glandulares. 1. Tubular simple. 2. Tubular simple ramificada. 3. Tubular simple enrollada. 4. Acinosa simple. 5. Acinosa simple ramificada. 6. Tubular compuesta. 7. Acinosa compuesta. 8. Túbulo acinosa compuesta. Y según el tipo de secreción, merócrina, apócrina y holócrina. En esta figura vemos esquemas de algunos tipos de epitelios glandulares exócrinos, tipos de glándulas exócrinas. En el 1 la tubular simple, en el 2 tubular simple ramificada, 3 tubular simple enrollada, 4 acinosa simple, 5 acinosa simple ramificada, 6 tubular compuesta, 7 acinosa compuesta, 8 túbulo acinosa compuesta. Y en la parte inferior vemos, según el tipo de secreción, como dijimos previamente, merócrina, apócrina y holócrina. Este es un corte de una glándula túbulo alveolar ramificada. Es un corte de microscopía óptica de glándula mamaria. Se observan los lobulillos y conductos con el epitelio cúbico. Este es un corte de microscopía óptica de una glándula sebácea de la piel. Es una glándula exócrina, multicelular, holócrina. Vemos los alvéolos con células basales y la secreción holócrina que se denomina sebo. En esta imagen, que es un corte de microscopía óptica del colon,
se observan glándulas tubulares simples con predominio de células caliciformes. La glándula unicelular, célula caliciforme. Finalmente, la clasificación del tejido epitelial glandular endocrino. Una glándula puede ser unicelular o multicelular según el número de células y según su histoarquitectura en cordonal, cuando forma cordones, o bien folicular. Este es un corte de la glándula hipófisis pars distalis, que es una glándula endocrina multicelular cordonal. En este caso es un corte de microscopía óptica de la glándula tiroides, que es una glándula endocrina multicelular folicular. Se ven folículos revestidos de células foliculares y coloide central.